10 de la mañana con 24 minutos. De inmediato nos contactamos con Henry Párraga. Él es analista político y vamos a hablar de lo que pasó en las últimas horas. Uno, porque la oposición está empezando a sellar alianzas para presentarse como candidato único en las próximas elecciones generales. Y por otro lado, había concentraciones masivas del Movimiento al Socialismo, uno en Cochabamba y otro en Plaza Murillo. Precisamente vamos a hacer una lectura de estos hechos en el país. ¿Cómo está? Henry, muy buen día, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Muy buenos días, Vilma, un saludo a tu programa y bueno, prestos para poder analizar lo que decías, lo que ocurrido el día de ayer. Así bueno, es. A ver, una lectura. ¿Qué opinas de estas concentraciones en diferentes lugares con diferentes líderes? Aunque oficialmente el MAS y PSP está a la cabeza de Grover García, pero también paralelamente había una concentración en el trópico de Cochabamba. ¿Qué significaría eso? ¿Qué señales? ¿Qué estaría mostrando la concentración, especialmente en Cochabamba? Bueno, la parte discursiva de Cochabamba no ha sido muy diferente a lo que venimos escuchando los días domingos a través de la radioemisora Causachi Uncoca, que tiene que ver con la proclamación, la reproclamación de Evo Morales como candidato, ya no por el MAS, sino que estarían buscando otra sigla. Pero si algo se puede rescatar ahí es que más allá de la ruptura que hubo dentro del movimiento al socialismo, está presente todavía el sujeto histórico ahí intacto, parece. Y lo mismo podemos verlo, lo ocurrido en Plaza Murillo, con esta concentración, donde son dos puntos importantes. Creo que tiene un poco más de contenido, obviamente, lo ocurrido en Plaza Murillo, porque se habla de una democratización al interior de MAS rumbo a las elecciones nacionales. Eso es importante porque va a permitir identificar nuevos liderazgos. Si bien hay mucha dirigencia en el movimiento al socialismo, pero hay una escasez de líderes. Y esto tiene que lamentablemente, pues, cuando Evo Morales estaba de presidente del movimiento al socialismo, se secuestró la autocrítica, y aquellos autocríticos o eran expulsados o eran librepensantes, pero eran excluidos, digamos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con Félix Pazzi, digamos, ¿no? Que es un referente que tiene el Departamento de La Paz, pero que obviamente él estaba dentro de las filas del MAS como un intelectual indígena, pero por ciertas cuestiones egoístas en su momento, hasta ahí estaba metido Álvaro García Linera, pues lo expulsaron. Entonces es importante este tema de la democratización, vuelvo a decirte, tiene que haber nuevos liderazgos de manera urgente. Y el otro punto que tocaron era la creación de un programa de gobierno 2530, y creo que ese es el fondo. Recordarás que hace 19 años ingresa el movimiento socialismo al gobierno, con toda una carga histórica de luchas, pero con un proyecto político claro que era recuperación de las empresas, recuperación de los recursos naturales y la agenda de la Asamblea Constituyente. El 2010, evidentemente, tenemos una nueva Constitución promulgada. Han pasado 15 años. Entonces, en lo que se entiende, que digo que se tiene que hacer tiene que hacerse un nuevo plan de gobierno, un programa de gobierno, tiene que ver que se tiene que evaluar la constitución política del Estado, analizarla, porque esta constitución es el modelo de construcción del país. Ahí está establecido que las bolivianas, los bolivianos tienen derecho a la salud, a la educación, a los servicios básicos, a la vivienda, a la electrificación, comunicaciones, infraestructura, industrialización, etc. Todo eso se ha cumplido. Ahora, entonces, Henry, ahora con lo que ha pasado en la Plaza Murillo, también hubo una concentración masiva del movimiento al socialismo, seguidores y todo aquello. En parte del discurso que tenía el presidente Luis Arce Catacora decía, por ejemplo, que el único candidato a la presidencia para vencer a la oposición o a la derecha, pues sería
el de la izquierda, como que deduciendo que él se estaría presentando. ¿Se podría entender de que él ya se ha declarado como candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo o cómo se podría interpretar? Lo que se tiene que entender es que ha dado una línea. Obviamente el hecho de ser presidente lo da un liderazgo político porque maneja pues un aparato estatal gigante como el que tenemos, pero lo que ha quedado claro es que tiene que haber un programa de gobierno y cuando esté consagrado, configurado, construido este programa de gobierno, tendrá que aparecer la candidatura. Pero previo al tema de que aparezca la candidatura del MAS y PSP, tiene que haber la responsabilidad de esta Dirección Nacional del MAS, de las organizaciones fundadoras, porque ese era el discurso, que ahora el MAS ha vuelto a las organizaciones fundadoras, matrices, etcétera, tienen que cohesionar a las bases, tienen que reconstruir la unidad. Ahora, aquí hay un punto importante, Vilma, porque también la oposición, pero esta oposición es pintoresca en la forma, ¿no? Porque ahí es quien madruga, ya tiene una candidatura asegurada, el caso de Tuto, después hacen un acuerdo con Carlos Mesa, con Doria Medina, después agarran, dicen, no, es un acuerdo de intención de unidad, hay críticas de la ultraderecha, como de Branko Marinkovic, que les una puntucha, Manfred Seis, que busca unidad con otros sectores, pero aquí ellos tienen una gran falencia. Y la gran falencia es que en 2 décadas esta oposición o estos líderes no han podido construir una empatía, una conexión con sectores populares de la población boliviana, urbanos principalmente, y ni que hablar con sectores de la Bolivia rural. Es tanto así que vos no ves pues en las fotos que ellos muestran un rostro indígena o un rostro de sectores populares o representantes. Pero el fondo al cual quiero llegar, tiene que ver con una línea discursiva donde ya Tuto Quiroga te plantea la privatización de las empresas públicas, te plantea la reforma constitucional, te plantea acudir por $12 mil millones al Fondo Monetario Internacional, te plantea que a Bolivia lo va a retirar del Mercosur. Entonces, esto tiene que poner en alerta al gobierno del MAS, tiene que poner en alerta a la Dirección Nacional del MAS, tiene que poner en alerta a los que están seguidores de Evo Morales, porque estarían frente a un posible desmantelamiento del Estado plurinacional de Bolivia y es que no se cohesiona. Si sigue así como el movimiento al socialismo dividido crónicamente, sin duda alguna no tiene ninguna opción electoral frente a este maquillaje de unidad, pero que están vendiendo un discurso, ¿no? Un discurso de convencimiento a la población de que estamos tan mal como nunca antes en la historia económica del país, lo cual no es cierto, pero están vendiendo un discurso. Y esto tiene el objetivo de preparar a la sociedad para un shock, para una medida de shock. Y estas medidas de shock son lo que te decía, la privatización, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y no te olvides de algo. Todo cambio de modelo político, cambio de modelo económico, tiene una factura muy grande. Y quienes la cobran estos son los sectores populares definitivamente. Su opinión y qué reflejo está enviando a la población boliviana estas alianzas que está sellando la oposición para presentarse como en unidad en las próximas elecciones generales. Hablamos de Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y también está Samuel Doria Medina y en representación de Luis Fernando Camacho, del gobernador del departamento de Santa Cruz. ¿Qué reflejo está dando estas alianzas que están empezando a hacer los de la oposición? Mira, la población boliviana, al margen, digamos, que hay un estrés por el tema del movimiento al socialismo, está pidiendo gritos de renovación, pero lo que está apareciendo es la resurrección de políticos, no está apareciendo renovación política. Ahí, en ese grupo de oposición, lo que se puede considerar de renovación es a Luis Fernando Camacho, que tiene un liderazgo indiscutiblemente muy fuerte en Santa Cruz, pero que no sale de la frontera de Santa Cruz hacia otros departamentos, pero el resto que está ahí son personas que tienen 30, 35 años de experiencia o de viveza política y muchos de ellos
han amasado su fortuna con los procesos de privatización de las empresas y hoy en día se presentan como empresarios prósperos, empresarios exitosos. Entonces, lo que no se debe permitir en este caso es que puedan borrar esa memoria histórica, lo ocurrido en los 20 años de los gobiernos neoliberales. O sea, sin duda alguna, es la gran oportunidad que tiene la oposición también, Vilma, de poder privatizar 130 industrias que están siendo emplazadas y algunas ya están siendo entregadas por este gobierno. O sea, no estamos hablando de poquita cosa, estamos hablando de temas muy estratégicos como el caso del Mutum en Santa Cruz, una inversión pero millonaria, que ya está empezando a funcionar, o las plantas de biodiesel en Santa Cruz, el tema del litio como recurso económico que tiene que poder volver a estabilizar la economía de nuestro país y otras cuestiones. Entonces, es muy fundamental, digamos, que se pueda analizar con pinzas este momento. A partir de estas alianzas que están haciendo los de la oposición, ¿será que van a poder ganar fuerza como oposición? ¿Sería una amenaza, si vamos a considerar así, para el movimiento al socialismo? El movimiento al socialismo así dividido no tiene opción de ganar el gobierno nacional. La oposición está haciendo bien su trabajo y si en esa estrategia termina de convencer a la población boliviana que tiene que aceptar una medida de decisión, evidentemente estamos ante un futuro cambio de gobierno. Porque hay una cruzada de hacer convencer a la sociedad que estamos tan mal que necesitamos poner todas las propuestas que ya te lo dije, que es lo que repite, no solo Doria Metri, lo repite Branko Marinkovic, lo repite el propio Manfred, los repite el propio Samuel Doria Merino, o sea, ya tienen una ruta crítica más o menos trazada. Lo que están ahora peleándose es quién va a ser el candidato, quién va a ir en la papeleta. Entonces, a partir del que va a ir en la papeleta, seguramente la unidad se va a dar, pero es más posible que no se dé, porque con la división del MAS, hace posible pues a cualquier opositor en estos términos de poderlo hacer frente y derrotarlo, digamos, ¿no? En las justas electorales. Eso significaría entonces de que los seguidores de Evo Morales a la cabeza de él mismo, entonces se convertiría en oposición también para el movimiento al socialismo a la cabeza de Grover García. En estos momentos ni siquiera es una oposición, es una lucha, es un descuartizamiento, es una pelea encarnizada dentro de una izquierda, porque el movimiento al socialismo, más allá de ser más, es el proyecto político de izquierda del país de estos últimos 20 años. Ahora está dividida, entonces estamos repitiendo la misma historia que pasó con la famosa UDP, que se parcelaron y aparecieron diferentes grupos de izquierda, pero que en su momento no tuvieron la capacidad de sostener un gobierno y se le dio vía libre para que pueda entrar el movimiento nacionalista revolucionario con Víctor Paz y el famoso 21060. O sea, la historia, en otras palabras, se vuelve a repetir, Vilma, o estamos tratando, impulsando para que se repita la historia. Henry, muchísimas gracias por estos minutos y por dar una lectura a lo que está pasando en el ámbito político en nuestro país, con los líderes políticos y también con estas concentraciones paralelas del movimiento al socialismo. Inicialmente, seguidores del MAS en el trópico de Cochabamba, que ahora, después de que se ha oficializado que la sigla está a la cabeza de Grover García y la concentración en Plaza Murillo. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. No, un gusto y hasta otra oportunidad. Conversábamos con el analista político Henry Párraga. Y a esta hora tenemos que ir a una pausa, pero antes tenemos un consejo, Jazz. Claro que sí, Vilma.